No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. El preámbulo de nuevas tendencias en pensiones. Para continuar estas importantes conversaciones, tenemos y recibimos al señor Ignacio Apela, quien es economista senior en protección social para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Muy bienvenido, señor Ignacio. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Ignacio, evidentemente en este conversatorio que van a tener ustedes hoy sobre nuevas tendencias en pensiones, será de interés de todos los dominicanos qué está pasando con este tipo de sistemas en el mundo entero. No sé si coincides conmigo en el sentido de que, más bien la pregunta es, ¿en otros países del mundo ocurre lo mismo que en República Dominicana, que tenemos la percepción, casi que convencimiento, de que cuando lleguemos a la edad de retiro, esa pensión que normalmente se le dice digna o una buena pensión, no lo es tanto? Lamento decirles que no son la excepción. Seriamente, es un desafío que es común en todos los países de América Latina, sobre todo en la región nuestra, y particularmente por la dinámica del mercado de trabajo. No es tanto por el sistema de pensiones, sino por el insumo que el sistema de pensiones recibe, por llamarlo de alguna manera, que es el mercado de trabajo. Quiero decir con esto, cuando uno mira los sistemas de pensiones, hay tres grandes dimensiones que definen de alguna manera el desempeño de ese sistema de pensiones. La cobertura, cuánta gente hay dentro del sistema, la suficiencia de esa cobertura o la calidad de esa cobertura, es decir, cuánto se le paga a esos beneficiarios, y la sustentabilidad del sistema. Por supuesto, entre las tres dimensiones hay disyuntiva, porque quiero decir, si uno quiere incorporar más gente al sistema, tiene que gastar más dinero. Claro. Si quiere, de alguna manera, mantener la sustentabilidad del sistema, quizás deba reducir la cobertura, etc. Entonces, el desafío es tratar de lograr un equilibrio entre esas tres dimensiones. Con un agravante, porque eso es un desafío grande, importante, pero con una situación que agrava ese desafío, que es el mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue como iniciar la conversación. Nuestra región se caracteriza por una altísima informalidad laboral. Es decir, un porcentaje alto de los trabajadores no realizan cotizaciones a los sistemas de pensiones ni a la seguridad social en general. Entonces hay muchos riesgos de los cuales no están cubiertos. Pero la situación sería relativamente sencilla. Digo, nada es sencillo, por supuesto, ¿no? Pero desde el punto de vista del diseño teórico, sería relativamente sencilla si el mercado de trabajo estuviese completamente segmentado en dos grandes grupos de trabajadores. Aquellos que cotizan todo el tiempo, toda su historia laboral, y en el caso de Dominicana sea formal o informal. Exacto, pero que cotizan todo el tiempo. En el caso de República Dominicana hacen 360 cotizaciones, como el requisito lo establece, y aquel grupo que no realiza ningún tipo de cotización. El problema es que esa no es la situación del mercado de trabajo. En realidad, todos los trabajadores Exactamente, fluctúan, entran y salen del mercado de trabajo formal constantemente. Entonces, todos los trabajadores hacen aportes, pero aún así no llegan a las 360 cotizaciones en el caso de República Dominicana, o 30 años en el caso de Argentina, o 30 años en el caso de Uruguay. No les alcanzan de manera consistente. Exactamente, pero al final, cuando termina su historia laboral, los trabajadores realizaron aportes, cotizaciones, pero no cumplen el requisito. No solamente en República Dominicana, en todos los países de América Latina se observa este patrón. ¿Cuál en el mundo, cuáles son países que pueden ser referentes para los sistemas de pensiones? ¿A qué nosotros deberíamos aspirar? No, bueno, porque yo iría por los países nórdicos, pero ¿qué quiero decir con esto? Es otro planeta. Claro, hay una cuestión de productividad de la economía. La pregunta es, ¿cuántos puntos del PBI la sociedad está dispuesta a destinar al financiamiento de las pensiones? Y ahí hay un tema de productividad de la economía. Entonces, la pregunta tiene una respuesta o no tiene una respuesta
simple, quiero decir. Lo que sí apuntaría es a un sistema que otorgue una alta cobertura con una pensión digna de acuerdo a los parámetros que la sociedad establezca. Claro. ¿Y qué tan, usted que ha estudiado ya el sistema dominicano, referente a Latinoamérica, cómo estamos posicionados nosotros? En el promedio, a todos nuestros países nos pasa lo mismo. Y hablo en primera persona plural, Sí. porque me pasa lo mismo desde mi país de residencia. Creemos que nuestros sistemas de pensiones están mal en relación al resto de los países. Es una característica y es normal. La realidad es que estamos todos en el promedio. Por supuesto, hay casos excepcionales como Chile y Uruguay, pero nuevamente, el buen desempeño de esos sistemas de pensiones es producto de la alta formalidad laboral. Ambos países tienen 80% del empleo es formal. Y en América Latina el promedio es que el 50%. En el mejor de los casos. Exactamente. Lo que quiero decir es, estamos discutiendo sistemas de pensiones que tradicionalmente fueron pensados y diseñados para mercados laborales formales. Y que ese modelo contributivo que conocemos parte del supuesto de que el trabajador entra al mercado de trabajo, permanece 40 años o 30 años trabajando con el mismo empleador y luego se retira. El mercado de trabajo cambió y está cambiando y seguirá cambiando, más aún teniendo en cuenta el cambio tecnológico que, iba a decir, se aproxima. En realidad ya está. Desde que se inventó la rueda está el cambio tecnológico, en realidad. El desafío ahora es que es mucho más acelerado. Entonces, hay nuevos tipos de empleos no tradicionales. Por ejemplo, está muy en discusión actualmente, o como una situación preocupante, el incremento del empleo basado en plataforma y qué tipo de protección se le da a ese grupo de trabajadores, no solamente de pensiones, sino también de riesgo de trabajo o de accidentes de trabajo. Hay un escenario de mercado laboral cambiante y que por tanto condiciona el desempeño que uno alcanza en el sistema de pensiones. Como dices de la preocupación es porque estos empleados de estas plataformas terminan convirtiéndose en una situación compleja en carga para el Estado. Sí, pero o directamente porque no cuentan con protección. Quiero decir, un chofer de una aplicación o cualquier otro trabajador de mayor nivel de calificación, como un diseñador, frente a un accidente de trabajo, claro, que deba permanecer ausente de su trabajo durante X cantidad de tiempo, es un X cantidad de tiempo que no recibe ingresos. Entonces, no está protegido frente a esos shocks. Ignacio, si un país como Dominicana te contratara o te buscara para entender cuáles pudieran ser las mayores oportunidades de mejora en un posible proceso de reforma del sistema de pensiones, ¿dónde te enfocarías para tratar de que fuera el mejor proyecto de reforma? A ver, el gobierno de Panamá no me podría contratar, no voy a partir por esa aclaración. Ni el de República Dominicana tampoco. De República Dominicana, perdón. Tranquilo, son muchos países. Son muchos países, muchos viajes. Claro. Pero el caso hipotético. No, pero sí, nosotros apoyamos al gobierno de República Dominicana, a los gobiernos en general, particularmente tratando de generar conocimiento y análisis técnico para que los debates que se den en términos de reformas o cambios de sistemas de pensiones o de mercado laboral sean debates informados, sean debates que tengan una evidencia empírica sobre los cuales sustentarse. Entonces, ese es el desafío, o esa es la prioridad mía como Banco Mundial, apoyar al gobierno de Dominicana, como el resto de los países de la región, para que sus debates sean debates informados. Al final del día, la decisión de política pública es una decisión que toman los hacedores de política, pero esperamos que sea, nuevamente, con rigurosidad técnica en las que se sustentan. Ignacio, en la respuesta anterior hablabas de la realidad de los nuevos tiempos. En cuanto al tipo de empleo, que hay nuevas realidades, hablabas de las plataformas. ¿Pudiéramos decir que los sistemas
no solamente de pensiones, de seguridad social en general, pudieran estar en un momento en el que probablemente ya la población laboral, por llamarlo de alguna forma, ya no esté pensando en una pensión? No, no lo diría así. Lo que yo diría es, y que fue la motivación de la creación de los sistemas de pensiones. En ningún momento del tiempo la población pensaba en el retiro, pensaba en cómo financiar su consumo en la vejez, por una cuestión que técnicamente se denomina miopía. Uno no ve El más allá. porque es muy lejos. Sí. Es muy lejos. Lo que decimos es, se valora más el consumo presente que el consumo futuro. Por eso se instituyen los sistemas de pensiones de manera obligatoria, como una especie de paternalismo del Estado, definiendo sería bueno o es obligatorio que ahorres para tu consumo para el largo plazo, que por supuesto es deseable, pero que nosotros los individuos no lo vemos cuando somos jóvenes. Cuando ya a mi edad nos acercamos al final de la historia laboral, el futuro ya llegó, como suele decir una canción. Y el tema de la variabilidad en los tiempos, de cómo funciona el tema del trabajo, la rotación, la alta rotación, referente a los cambios que hay que hacer, y una legislación que al parecer es de miel de abeja, muy lenta el proceso de una modificación ante los cambios tan acelerados. ¿Cómo se puede enfrentar ese desafío? Ese es un gran desafío y que no es de ahora, ha sido siempre, pero porque cualquier discusión sobre la normativa que legisla el sistema de pensiones es controversial, por definición es controversial. Lo que se sugiere, que tampoco es fácil hacerlo, es, y se da la oportunidad de discutir una reforma del sistema de pensiones, tratar de, cosa que es imposible, pero al menos intentar incorporar dentro de esa legislación todos los posibles efectos en el largo plazo. Quiero decir, para que no vuelvan a ser discutidos en un escenario controversial. Doy un ejemplo. Siempre se habla del aumento de la edad de retiro, y por supuesto que es un tema muy controversial, claro, y que es una mala noticia en general, porque a nadie nos gusta que nos aumenten la edad de retiro. Pero en algunos países en particulares es importante esa discusión, como fue en el caso de Uruguay, porque Uruguay es uno de los países, junto con Costa Rica, más envejecidos de la región, que no es el caso de República Dominicana. Esa discusión se tuvo que dar en Uruguay. Ahora, tenían dos opciones: discutir el incremento de la edad de retiro y listo, o discutir el incremento de la edad de retiro y al mismo tiempo tratar de hacerla endógena a la expectativa de vida, de manera tal que esa variable o ese parámetro del sistema se vaya actualizando cada 10 años, porque es marginal lo que va aumentando, pero de manera endógena, que no se vuelva a discutir, porque puede frenar cualquier proceso constructivo de rediseño del sistema. Sobre esas discusiones, no sé cómo ha sido tu experiencia en otros países de Latinoamérica, pero con el tema de pensiones es uno de los pocos temas, salvo una excepción que tuvimos en años recientes, pero es uno de los pocos temas con los que no se hace política. O sea, que no se hace política partidista, quiero decir, que no se utiliza el tema para campaña política. ¿Es igual en otros países de Latinoamérica? ¿De dónde tú crees que viene esto? Sí, en realidad es difícil hacer política partidista con el sistema de pensiones, particularmente en el caso de República Dominicana, porque son cuentas individuales administradas por el sector privado y que la cuenta además es propia del individuo y las reglas de juego están claras. Entonces yo diría que no es una dimensión que pueda ser utilizada como herramienta de política partidista, si se quiere. Okay. Antonio, Ignacio, le agradecemos muchísimo su participación. Un gusto. Evidentemente tendríamos que pasar horas para poder ver el detalle, ¿verdad? Pero
Muy interesante este conversatorio que van a tener el día de hoy. Gracias por acompañarnos estos minutos de No se diga más. Muchas gracias. Amigos, Ignacio Apela, representante del Banco Mundial. Él es economista senior en protección social para América Latina y el Caribe de este organismo mundial. Está acá hoy precisamente a propósito de este conversatorio, nuevas tendencias en pensiones. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.